Hola, hola, ¿qué tal mis carnales del rock? Dándoles la bienvenida a este canal. Yo soy Stomen Guerrero y esta es la sección Yunky Cine. En esta ocasión traemos algunos datos interesantes de un director de cine mexicano, de origen judío naturalizado español, autor de una extensa filmografía y ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1997. Una herramienta fundamental que utiliza el cineasta en la puesta en escena es el plano secuencia, pero por lo que sobresalen son los temas en los que él maneja, tales como la soledad de las almas y la imposibilidad de cambiar la propia naturaleza. Él es Arturo Ripstein. Y Max, que yo lo conocía, también amigo de mi papá y trabajaban más o menos. Max de pronto hacía guiones y etcétera. Entonces Max, que era un hombre de un brillo asombroso, decidió hacer un libro sobre Buñuel, que es un formidable libro. Buñuel, que dejó de existir por problemas editoriales. Y en ese libro de pronto mandó llamar a gente que conocía a Buñuel. Yo a Buñuel lo veía con una cierta frecuencia, me invitaba a comer o nos veíamos, era generoso conmigo. Buñuel también, no éramos amigos. Buñuel me llevaba de 43 años de edad, entonces era muy difícil que un muchacho de 18 años fuera cuate de uno de 62, eso no se da más que en otras circunstancias. Y le pedí permiso a Buñuel para entrar. Max supo de eso y en la entrevista del libro espléndido puso, y Ripstein, que fue asistente, él inventó irresponsablemente eso, porque para mí ha sido un fardo atroz. Para mí no ha sido una ayuda, sino es exactamente todo lo contrario. Yo no fui asistente de Buñuel, ni muchísimo menos. Buñuel no me dejaba entrar al rodaje todos los días. Arturo Ripstein no era ningún extraño al arte de hacer cine cuando conoció a Luis Buñuel, el director español que había encontrado en nuestro país un refugio perfecto para seguir trabajando. Su padre, el productor Alfredo Ripstein, había colaborado en algunas de las producciones más importantes de la llamada época de oro del cine mexicano, trabajando con figuras de la talla de los realizadores Alejandro Galindo, Alberto Isaac y René Cordón, además de los famosos actores Pedro Infante, Marga López y Arturo de Cor, por lo que el mundo del oropel y los escenarios no eran ajeno al joven Ripstein. Sin embargo, su encuentro con el cineasta europeo fue clave para definir su incursión en el séptimo arte. Hoy, a más de 50 años de su primer acercamiento con el genio detrás del Ángel Exterminador y Viridiana, Arturo Ripstein es considerado como uno de los directores más importantes y vigentes de la historia del cine. Arturo Ripstein nació en el seno de una familia judía, como hijo del productor Alfredo Ripstein Jr. Se familiarizó desde muy pequeño con las prácticas y ritmos de la cinematografía mexicana. A los 15 años su padre le llevó a ver Nazarín y descubrió a Luis Buñuel, con quien desarrolló una estrecha relación maestro-alumno que se mantuvo hasta la muerte del genio aragonés en 1983. Un día el joven Ripstein le dijo a su padre que quería ser cineasta, y este no lo tomó de buena manera. Cuenta la leyenda que echó humo por la boca, que se rasgó las vestiduras y poco faltó para que se tirara al piso. Le parecía una afrenta que quisiera dedicarse al cine. Siempre pensó que yo era un idiota por querer caminos distintos a los que él esperaba, y a lo mejor tenía razón, dice. Así que lo mandó a estudiar Derecho. Entró a la facultad, pero abandonó a los 3 años porque ese mundo de juzgados y desahucios le parecía intolerable. Se matriculó en Historia en el Colegio de México, que también abandonó, y se cambió a Historia del Arte, en la Ibero, pero terminaron por expulsarlo por el intento de organizar una huelga estudiantil. Así que tomó lecciones de cine que daba la UNAM. Mientras incursionaba como actor, hacía cameos en películas de rock and rolleros y hacía teatro. Se le antojaba saber lo que se sentía estar del otro lado de la cámara. Aunque lo hacía muy poco, actuando era realmente malo. Frecuentaba los cafés de la zona rosa como el Tirol. Ahí pronto coincidió con un grupo de jóvenes que aún no tenían idea de la importancia que iba a tener en el mundo cultural. Arturo comenzó su carrera cinematográfica como acción de Luis Buñuel en El Ángel Exterminador de 1962, película protagonizada por Silvia Pinal.
Ripstein conoció a García Márquez por medio del actor Jorge Martínez de Hoyos, que estaba casado con una actriz colombiana. Lo empezaron a invitar a las reuniones que organizaba Carlos Fuentes en su casa. Eran memorables y magníficas, que tenían lugar los fines de semana. García Márquez había escrito un guión. Ripstein tenía otro que había hecho por pura afición y se lo mostró. El colombiano se rió de él. El guión era tan turbulento como todo lo que se hacía en los años 60, determinado por el cine de Antonini, y le enseñó el suyo. Se titulaba El Charro. A Ripstein le gustó y le presentó el proyecto a su padre para producir. Él ya tenía 21 años. Rodó como pudo en Pátzcuaro y contó con una actriz veterana, Marga López. Tiempo de morir, estrenada en 1966 con el guión de García Márquez adaptado por Carlos Fuentes. Contaba el regreso a su pueblo de un expistolero interpretado por Martínez de Hoyos luego de pasar 18 años en prisión por matar a un hombre. Busca rehacer su vida, pero se encuentra con el afán de venganza de los hijos de aquel al que asesinó. Era un western, el género de moda en entonces y en blanco y negro. La cinta recibió el premio de la crítica en Cartagena y el tráiler lo anunciaban como un nuevo cine mexicano. 30 años después, en un encuentro en Cartagena, García Márquez le dijo: ya sabes hacer cine. Y él le dio los derechos del coronel. No tiene quien lo escriba. Otro film importante de Ripstein en los años 60 fue La Hora de los Niños, un título de carácter experimental coescrito junto a Pedro Mirret, que fue una de las primeras películas producidas por su propia productora. En la década de los años 70 destaca en su filmografía títulos como El Castillo de la Pureza, historia de aislamiento ante una sociedad corrupta con la presencia de Diana Bracho, Claudio Brook y María Rojo, y El Lugar sin Límites en 1978, película sobre travestismo y homosexualidad basada en una novela del chileno José Donoso, que le valió un premio especial de jurado en el Festival de San Sebastián. Ambas cintas contaron con la ayuda en el guión de su principal colaborador en ese periodo, el escritor José Emilio Pacheco. A partir de los años 80 rodó sus títulos más importantes con guiones escritos por su mujer, Paz Alicia García Diego, nacida en 1949, con quien comenzó profesional en El Imperio de la Fortuna, adaptación de un relato de Juan Rulfo. Ripstein tuvo con Paz Alicia 2 hijos llamados Gabriel y Alejandro. Aunque ya era un director reconocido en su país, Ripstein logró el aplauso internacional en los años 90 gracias a Principio y Fin, adaptación de una novela del egipcio Najib Mahfouz, por la que ganó la Concha de Oro en San Sebastián. Tiempo después repitió el galardón con La Perdición de los Hombres, película con el protagonismo de algunos de sus intérpretes más habituales como Patricia Reyes Espíndola o Luis Felipe Tovar. Además, Ripstein puede ostentarse como el único cineasta que ha ganado el Festival de Cine de San Sebastián en 1993 con Principio y Fin y en el año 2000 con La Perdición de los Hombres. Por si fuera poco, la Academia Mexicana lo ha reconocido en 6 ocasiones con el Ariel a Mejor Película. En el año 2000, Arturo Ripstein ganó la preciada Concha de Oro del 48 Festival de Cine Internacional de San Sebastián por su película La Perdición de los Hombres. La Virgen de la Lujuria, protagonizada por los españoles Adriana Gil y Juan Diego, y el también mexicano Luis Felipe Tovar, fue seleccionada para participar en el 31 de agosto del 2002 en la sección oficial Contracorriente de la edición 59 de la Muestra de Cine de Venecia. Ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes en 1997. Arturo Ripstein se ha convertido en un personaje significativo e importante en el cine mexicano y mundial. Considerado como un director controvertido, ha sido amado y odiado por partes iguales, pero nunca ignorado. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like y comenta, comparte con tus amigos para seguir realizando más contenido. Gracias.